Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu santa palabra y escuchar tu voz. Pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. Danos mentes claras y corazones dispuestos a recibir tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle una vez más a todos los presentes una cordial y sincera bienvenida. También quiero extenderle una bienvenida especial a todos los que están viendo esta programación en pantalla de televisión en diferentes sitios del mundo de habla hispana. Estamos muy contentos de que hayan escogido acompañarnos en este estudio tan especial de la palabra de Dios. El título de nuestro tema para hoy es Perdición eterna por un plato de lentejas. Ahora, para aquellos que están versados en las Escrituras, saben que vamos a hablar de la experiencia de Jacob y Esaú. Y para comenzar nuestro estudio de hoy, quiero decirles desde el mismo principio que Jacob y Esaú representan dos clases de personas que va a haber en el mundo, especialmente en el tiempo del fin. En realidad, Jacob y Esaú representan a los justos y a los impíos. Sus caracteres indican la clase de carácter que tendrán aquellos que vivirán en este mundo al final de la historia y también a través de toda la historia. Lo primero que quiero que notemos, y claro, el libro de Génesis es un libro de la controversia entre las dos simientes. Hemos estudiado esto. Ismael, ustedes recuerdan Ismael e Isaac, la serpiente y la mujer, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, la serpiente y la simiente de la mujer, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, a José y sus hermanos. O sea que el libro de Génesis es una ilustración del gran conflicto entre el bien y el mal. Y la historia de Jacob y Esaú no es la excepción. Vamos a comenzar en Génesis 25 y el versículo 22 y 23. Aquí vamos a encontrar que la gran controversia entre estos dos hermanos comenzó en realidad en el vientre de su madre. Es un conflicto entre el mayor y el menor, es un conflicto entre hermanos. Note lo que dice Génesis 25 y el versículo 22 y 23. Dice así: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, que estos dos hermanos estaban en batalla en el vientre de su madre. Y ellos dos representaban dos diferentes naciones que iban a existir a través de la historia. Y la ironía es que según el relato, el mayor iba a servir al menor, que es diferente que lo que generalmente uno esperaría. Ahora, notamos el carácter de estos dos muchachos, el contraste que hay en Génesis el capítulo 25 y el versículo 27. Génesis 25, 27 nos da el contraste entre estos dos muchachos cuando estaban creciendo como jóvenes. Dice allí: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, uno era fiero, era cazador, mientras que el otro era quieto y más bien casero. Uno se parecía más a su padre, mientras que el otro, Jacob, se parecía más a su madre. Es interesante notar que en un libro que se llama Historia de la Redención,
Una autora ha dicho estas palabras en cuanto a Jacob y Esaú. Dice así, y es una cita corta: Jacob y Esaú representan dos clases de personas. Jacob a los justos y Esaú a los impíos. Es decir, el carácter de estos dos individuos representa dos diferentes grupos que existen en el mundo: los justos y los impíos. Ahora es interesante notar que Esaú era un hombre mundano que despreciaba en gran medida las cosas de Dios por los placeres presentes. Quiero hablar un poco sobre la primogenitura, que era muy importante en los tiempos bíblicos. Leamos Génesis, el capítulo 25 y el versículo 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Notamos aquí que un día Esaú regresa del campo y está muerto de hambre. Claro, esa es una expresión que usamos en español. Él por lo menos creía que se estaba muriendo de hambre. Y fíjense cómo se desarrolla esta historia. Dice allí: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. En realidad eran lentejas, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa bermejo o significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Ustedes creen que en realidad Esaú se estaba muriendo de hambre? ¿Que no hubiera podido durar un poco de tiempo hasta que su madre le hiciera algo de comer? En realidad no se estaba muriendo de hambre, pero para él era más importante llenar su estómago que la primogenitura. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué era importante la primogenitura? Por tres razones. En primer lugar, porque el primogénito recibía una doble porción de lo que poseía el padre. Y también era el gobernante de la casa, el jefe de la casa. En segundo lugar, el primogénito tenía derecho de ser el sacerdote o el dirigente espiritual de su hogar. Y en tercer lugar, y este era el más importante, el primogénito tenía el privilegio de ser el progenitor o el antecesor del Mesías. Es decir, que el primogénito ocupaba una posición muy importante: gobernante, sacerdote y progenitor del Mesías. Y Esaú no le importó nada de eso. Prefirió echar a un lado eso por un plato de lentejas. Hablemos un poco más del carácter de Esaú, porque el carácter de él representa el carácter de aquellos que van a ser impíos en los últimos días de la historia. Y vale decir que los impíos no van a ser solamente gente atea, gente mundana, sino que va a ser gente cristiana que profesa el nombre de Jesús, que son hermanos de los que se van a salvar, pero que en realidad viven por el momento presente en vez de vivir para la salvación eterna en el futuro. Esaú quería disfrutar de los privilegios de la primogenitura, pero no quería cumplir ninguna de las responsabilidades. Es decir, quería ser el gobernante de la casa y recibir el doble de la herencia de su padre, pero no le interesaba ser el líder espiritual de su casa, ni tampoco le interesaba ser progenitor del Mesías. ¿Cómo era el carácter de Esaú? Nuevamente, en mi libro favorito sobre la historia de
esta época, Patriarcas y Profetas, página 176, encontramos la siguiente descripción del carácter de Esaú. Dice, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Es decir, las responsabilidades de la primogenitura eran odiosas para él. Ahora escuchen, la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Es decir, la ley era un yugo para él. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto consistían la felicidad o constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Es decir, a Esaú no le importaban las cosas espirituales. A Esaú no le importaba que de él podría venir últimamente el Mesías prometido. Él vivía para el momento presente, la riqueza y el placer. Es más, Esaú se caracterizaba por ser desobediente a su padre. Fíjense que el padre le había dicho a Jacob que cuando tomara esposa, la tomara de entre el pueblo de Dios. Pero Esaú, cuando él escuchó que su padre le dijo a Jacob, toma mujer de entre el pueblo de Dios, Esaú dijo, yo no tengo que hacerlo. Y él fue en descarada desobediencia en contra de su padre y tomó mujeres de Canaán. Es decir, era un rebelde contra la voluntad de Dios. Note lo que dice Génesis 28 y el versículo 6 al 9. Dice allí, en Génesis, el capítulo 28, 6 al 9, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para él por mujer a Malta, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Es decir, Esaú dice, a mí no me importa lo que diga mi papá, yo voy a tomar mujeres cananeas si quiero tomarlas. Eso caracterizaba a Esaú, rebelión contra sus padres y rebelión contra la ley de Jehová y viviendo por el momento presente. Ahora, hay un dato muy interesante en cuanto a Esaú, y es que con él se identifica constantemente el color rojo.